Hola a todos y bienvenidos a Salinas TV. Hace mucho que no hacemos una entrevista, hemos dejado pasar todo el verano y las retomamos con una entrevista que os digo va a ser más que especial. Todas las personas que nos gusta el mundo de los enigmas, los misterios, desde siempre, el origen del ser humano, temas del universo, la historia, pues uno de los temas estrellas de siempre es la Gran Pirámide de Egipto. Yo recuerdo en mi infancia cuando veía La Puerta del Misterio de Fernando Jiménez del Oso, con el tema de la Gran Pirámide y algún autor que iba saliendo en aquella época, y resultaba fascinante. Hace unos años compré un libro en una librería porque me atrajo mucho el título y me atrajo mucho la portada. Lo estuve hojeando y decidí claramente comprarlo porque no podía faltar en mi biblioteca, pero tardé un tiempo en leerlo. El año pasado decidí sumergirme en un viaje que no me esperaba. El libro, aquí lo estáis viendo, La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida, de Miquel Pérez Sánchez Pla. Bueno, os puedo asegurar que la lectura del libro es un viaje apasionante, donde uno va de sorpresa en sorpresa, increscendo, hasta llegar al final, y es de los libros que más me han impactado en cuanto he llegado al final. No voy a desvelar nada todavía, por supuesto, para eso tenemos aquí al autor del libro, pero os aseguro que el libro es fascinante, es una investigación muy potente, y más allá de la entrevista que vamos a hacer con Miquel, y que él, por supuesto, va a adelantaros un montón de cosas, pero yo os recomiendo que tengáis el libro en vuestra biblioteca, porque la va a enriquecer enormemente. Además es un libro también de consulta, es decir, que aparte de leerlo una sola vez, luego uno puede ir consultando datos de todo tipo. Así que soy J.M.R. Salinas, almirante de las marismas galácticas y hombre a cargo del canal en mi presentación, Miquel. Miquel, muchísimas gracias por acceder a la invitación. Gracias a ti, José Manuel, de verdad. La verdad es que ha sido muy sencillo contar con él. Y bueno, pues es un privilegio tu disponibilidad, el esfuerzo que has hecho viajando hasta nuestros estudios centrales. Y bueno, lo primero que te querría preguntar, bueno, decir que Miquel es arquitecto, poeta y egiptólogo. Lo primero que te preguntaría es, desde siempre, más allá de la investigación, desde que eras jovencito, con esto no quiero decir que seas muy mayor, pero... Ya hace tiempo que no soy joven, al menos físicamente. Pero ¿la Gran Pirámide a ti también te sedujo desde siempre? Sí, a ver, los chicos desde siempre, jovencitos y no tan jovencitos, nos han atraído mucho siempre la historia de los orígenes del hombre, ¿no? Y seguramente la Gran Pirámide y Egipto son los elementos claves de esa atracción, ¿no? Sobre la Gran Pirámide tengo una anécdota, que es que tenía la duda de estudiar arquitectura o no, porque tenía un abanico bastante amplio de intereses, ¿no? Y cuando un chico decide su futuro a los 17 años, lo normal es que haya un gran nivel de indefinición y de duda, ¿no? Tenía un artista en la familia y el arte siempre me había tirado. Entonces, inicialmente parecía que me iba a inclinar por el cine, pero en Barcelona no había escuela de cine. Y también me interesaba mucho la filosofía y me gustaba la geografía, y dudé que si físicas y químicas, que era una asignatura que la disfrutaba. Y al final, pues, decidí arquitectura, entre otras cosas, porque al igual que el cine, como mínimo funciona como contenedor de la síntesis de las artes. Es decir, y bueno, pues hubo una pregunta que me hice respecto a la durabilidad de las obras humanas, ¿no? Y me dije, mira, ¿sabes qué? Lo que hacen los arquitectos perdura. Dice, por ejemplo, la Gran Pirámide. Yo tenía 17 años con esa reflexión y no volví a la Gran Pirámide hasta los 50 y tantos. Curiosamente, de la manera más inesperada, porque lo que me decidí era hacer un poema para mi último libro de poesía, y la verdad es que como arquitecto no me podía permitir decir ninguna tontería, y me puse a estudiar la Gran Pirámide para hacer el poema. Y de ahí salió una tesis doctoral y 22 años de investigación. Bueno, increíble, increíble. No está mal, ¿no? Yo que además te estoy escuchando y no puedo evitar pensar en todo momento.
yo creo mucho en el destino, ¿no? y en los pactos. Y entonces es que está claro que venías a eso, entre otras muchas cosas. Y la arquitectura en tu vida tiene todo el sentido cuando al final, bueno, tiene muchos sentidos, pero cuando encima llegas a la Gran Pirámide, porque evidentemente para hacer la investigación que has hecho, ahora iréis viendo, previamente tienes que tener tu arquitectura y tu experiencia de toda una vida en arquitectura. Sí, eso es absolutamente exacto. Fíjate que sin la experiencia del arquitecto no se puede entender la Gran Pirámide. Porque aunque sea una ruina, es arquitectura. Es decir, pensad una cosa. La han estudiado en mucha profundidad arqueólogos de gran nivel, como por ejemplo Petrie, el arqueólogo inglés, que a finales del 19, principios del 20, fue a finales del 19. Él hizo una investigación muy profunda de toda la llanura de Giza. Hizo una de las mediciones más exactas realizadas y que me ha servido para reconstruir también las medidas de la gran llanura de Giza, ¿no? de la meseta de Giza, del conjunto monumental formado por las tres pirámides y la Esfinge. Y fíjate que, a pesar de que los arqueólogos la han estudiado, de hecho es arquitectura, porque claro, la arqueología es por debajo de la cota cero. Arquitectura, aunque sean ruinas, porque la Gran Pirámide perdió toda la capa de recubrimiento, es por arriba de la cota cero. Y claro, los arquitectos de hoy utilizamos los mismos instrumentos, geometría y matemáticas, que utilizaban en el pasado, pero con bastante sorpresa respecto a la arquitectura de hoy. Estos señores, en este monumento, además utilizan la geodesia y la astronomía. Y bueno, ya lo iremos viendo. Impresionante. Yo siempre ha habido las preguntas típicas de todas las personas que nos hemos acercado un poquito desde fuera al tema de la Gran Pirámide, y es ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo lo han hecho? Y luego un gran planteamiento de tu investigación, ¿para qué? Sí, a ver, mira, cuando empecé a estudiarla me interesaba sobre todo entender el modelo del monumento, es decir, qué ideas matrices habían detrás del proyecto, porque era muy consciente de que es muy difícil llegar a determinar cómo lo hicieron. Es decir, siempre he intentado que cuando investigo estar muy seguro, pisar muy firme sobre el suelo. Si entraba en los estudios de cómo lo hicieron, sabía que me iba a quedar en especulación pura. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías y es muy difícil poder determinar cuál es la cierta. Y me dijo, mira, ya, de eso ya han hablado los demás. Lo que nadie ha hecho, me dije, es reconstruirla informáticamente, para saber cómo era el modelo sobre el que trabajaron sus arquitectos. Porque lo primero que me llamó la atención era que era un monumento, era una pirámide, que además no es una pirámide regular al uso, ya lo veremos, sino que de entrada ya estaba situada sobre un zócalo que además tenía un codo real de altura, que era unos 52,36 centímetros, que era su unidad de medida. Entonces, claro, la gran sorpresa es que te encuentras con un edificio que resulta ser que los arquitectos los arquitectos que lo construyen saben que es tan importante que será estudiado en el futuro. Y para facilitar este estudio lo que hacen es darte la unidad de medida, cosa que personalmente desconozco que haya ningún otro monumento en la historia de la arquitectura en el que se te proporcione la unidad de medida para que los investigadores del futuro la puedan estudiar. Bueno, esto ya es espectacular, o sea, ponen en bandeja, o algún día esto se va a estudiar, porque además, mira, hay una cosa que tú comentas que me encanta, y es que es un monumento, y lo dices, que tiene alma. Sí, a ver, es que es muchas cosas. Es decir, es un monumento absolutamente desconcertante. Y es desconcertante porque la manera en cómo está enfocado rompe los esquemas habituales de lo que sería la geometría piramidal. Es decir, ¿qué estamos habituados? Una base cuadrada, una altura, y desde esa altura las aristas hacia los ángulos de la base cuadrada, y ahí tienes la pirámide, no hay más. Pero es que estos señores hacen otra cosa. Toman la base cuadrada, pero la cruz central, que serían los dos ejes, ¿no?, de la base, es más corta que los lados, de tal manera que están metidos desde el medio hacia adentro. De tal manera que se hace 440 codos reales, en el centro hace 436, quiero recordar que es como 8.
¿Eso qué representa? Que al echarse para adentro estas caras laterales, los centros de las caras laterales, lo que terminas viendo es una estrella de 4 puntas. Cuesta de verla, pero en una vista aérea se adivina la estrella de 4 puntas. Claro, y la primera pregunta es, oiga, ¿por qué hacen eso? Y esto ya lo descubrieron tiempo atrás. Parece ser que lo que buscaban era que fuera un marcador equinoccial, porque como estaba perfectamente orientado norte-sur, este-oeste, se producía el llamado efecto relámpago, que es que cuando el Sol pasaba de una media cara a la otra media cara, al salir y ponerse el Sol, el día de los equinoccios hacía como un efecto relámpago al saltar la luz de una cara a la otra. Ajá. Y bueno, esa es una de las cosas que se sabían antes de mi investigación, pero que no deja de ser auténticamente curiosa, ¿no? Vamos a la génesis de tu investigación, porque hay una fecha que me llamó mucho la atención, que es el 3 de septiembre de 1991. Y luego hay otro momento que es, antes lo has mencionado, cuando escribes el libro de Poemas Adán y consultas tu cuaderno de notas de un viaje en el 2002. Entonces, 91-2002, ¿qué nos puedes decir con esto? Bueno, lo que sucedió fue algo absolutamente casual, que es que yo llegué a Egipto el 2 de septiembre del 91 por primera vez, visité la Gran Pirámide por primera vez el 3 de septiembre del 91, lo tenía en mi agenda. Empecé la investigación en agosto del 2002, en una fecha luctuosa, curiosamente, el día 6 de agosto de 2002. No es otra cosa que el aniversario del estallido de la primera bomba de Hiroshima. Eso es. Y ese 3 de septiembre, luego me daría la gran sorpresa de que al final de la investigación me di cuenta que coincidía con la fecha inaugural de la Gran Pirámide. De tal manera que son esas cosas, son esos guiños del destino que dices, bueno, no sé por qué, pero ahí está. Y lo explico al final del libro. Bueno, esto desata que cada uno pueda elaborar su teoría en cuanto a este guiño del destino. Bueno. Pero bueno, es sorprendente. Sí, claro, evidentemente. Muy sorprendente. Sí, sí. Bueno, hay un proverbio árabe que mencionas también que me ha encantado, este del universo teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Es buenísimo. Es muy bueno, sí, la verdad es que sí. Cuando ves la pirámide por primera vez, lejos de decepcionarte, uno se da cuenta de la magnificencia a pesar del paso del tiempo. Sí, yo creo que la primera impresión es de una extraordinaria pequeñez, que es la misma sensación que he tenido como investigador. Es decir, me doy cuenta que me encuentro ante un monumento que no solamente tiene una dimensión física enorme, sino que tiene una dimensión intelectual suprema. Y que hay temas que no he conseguido, a nivel matemático, que no he conseguido ni explicármelo ni que me lo explique ningún científico. Ya lo veremos. Perfecto, vamos a ir avanzando. Una cosa que también me llama mucho la atención es, comentas que se construye en 23 años, en el reinado de Keops. No, se construye en menos tiempo. Los 23 son los años del reinado. Hasta ahora se había dicho que se construían 23 años. Vale. Pero lo que consigo establecer es la fecha inicial de las obras y la fecha final de las obras. Y eso es un periodo de tiempo más corto. Y realmente es sorprendente construir esto en tan poco tiempo. Bueno, ya lo era sorprendente construirlo en 23. Imagínate en 17. A ver, el tema es que yo estoy convencido que respecto al Imperio Antiguo nos faltan datos. Y es que no hay prácticamente elementos escritos del mismo. Es decir, a mí se me hace muy difícil entender que estos señores construyeran este edificio si además, como según se dice, no conocían la rueda ni la polea. Y se me hace muy difícil entender qué ocurre en Giza, que hay bloques de 100, 200 y 400 toneladas perfectamente tallados. ¿Qué es un bloque de 400 toneladas? ¿Cómo lo movemos nosotros? No lo podemos mover. Bueno, lo podemos mover, pero no sé con cuántas grúas y coordinadas entre sí. Y además, la pregunta es, ¿para qué tallar bloques de esta medida si lo lógico es que tallasen bloques que un trabajador pudiera llevar bajo del brazo, para entendernos, o lo pueden llevar entre dos, pero no bloques de grandes dimensiones? La pregunta que me he hecho más de una vez es, ¿acaso tenían algún método
para poderlos mover que nosotros desconozcamos, porque la verdad es que no lo sé. Mira, días atrás, en una entrevista que me hicieron en Gran Vía Radio esta semana, comentaba precisamente el tema de los bloques de Baalbek en el Líbano, que están debajo del templo de Zeus, y que son todavía, o sea, están hablando de, no tengo la cifra exacta, pero seguramente estaríamos hablando de no de centenares de toneladas, sino de miles de toneladas. Madre mía. Y la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo lo cortan? Y en segundo lugar, ¿cómo lo mueven? ¿No? No lo sabemos. Es decir, yo creo que hay un enigma importante sin resolver respecto al... Y no ya el sistema de construcción, ¿no? Sino el movimiento de bloques de estas características. Entonces, claro, el tema es, incluso, o sea, el tema del círculo. Me decidí a hacer una tesis doctoral porque me di cuenta que la superficie de la Gran Pirámide era una cifra absolutamente inimaginable. Es decir, yo hice la reconstrucción de la Gran Pirámide por ordenador, lógicamente. De otra manera hubiera sido imposible. Y lo que trabajé con 4 decimales, pero en una unidad que es poco más de medio metro. Claro, 4 decimales con 1 metro serían décimas de milímetro. Con una unidad que es medio metro son ventésimas de milímetro. Claro, trabajando con ese nivel de precisión, el monumento me fue agradecido y me terminó por decir su superficie. 314.159,27 codos reales cuadrados. Eso son 100.000 veces el número pi con 7 cifras decimales. Pero es que los matemáticos no consiguen 7 cifras decimales en el número pi hasta 4.000 años más tarde. Nos hallamos en el 2530, el monumento se inaugura en menos 2530. Y resulta ser que los matemáticos hindús que consiguen 7 cifras decimales en el número pi, lo consiguen en el año 1500 de nuestra era. Suma los dos, te irás a más de 4.000 años. Es decir, los arquitectos, astrónomos, sacerdotes de la Gran Pirámide se anticipan en 4.000 años a la definición del número pi. Madre mía, es impresionante. Claro, el tema es cómo es eso posible, porque claro, nos están rompiendo la cronología de la evolución, esta evolución que se ha hablado siempre que ha sido progresiva de la ciencia, ¿no? Resulta ser que el señor Arquímedes solo te consigue el número pi entre 3,1408, si no recuerdo mal, y 3,1429. Pero el tercer decimal ya no lo sabe afinar. Y estamos hablando del siglo IV a.C., si no recuerdo mal, 3-4 a.C. Con lo cual, estamos hablando de que Arquímedes, 2100 o 2200 años antes de la Gran Pirámide, perdón, después de la Gran Pirámide, no conoce el número pi con la precisión, pero ni de lejos, que lo estaban conociendo los arquitectos egipcios. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, son datos ya que van impresionando y desde luego hay una cosa que has comentado que me parece muy importante y es la humildad de cuando algo no sé explicarlo, lo digo, no sé explicarlo. No meter explicaciones con calzador. Esto, ¿sabes? Es que es una de las cosas que aprendí en la Escuela de Arquitectura. Yo mi tesis doctoral la leí en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y una de las cosas que debo a mi director de tesis, el arquitecto, el doctor en arquitectura Josep Montañola, que había sido director de la Escuela de Arquitectura, es: oye, Miguel, un día me dijo, porque me vio muy agobiado, me dice: mira, Miguel, tú ya has llegado hasta aquí, ya lo has descubierto, ahora que sean los demás que lo expliquen. Eso me sirvió para bajar tensión. Ajá. Pero también me mostró mis límites, es decir, no tiene sentido hacer hipótesis, bueno, las puedes hacer, pero tienes que ser lo suficientemente honesto para decir: mire, esto es una hipótesis, no sé si eso es verdad, es lo que yo creo, pero una cosa es creer y la otra es poderlo garantizar. Y una tesis doctoral te obliga a que tus creencias no sean creencias, sino que sean demostraciones científicas. Eso es. Ese es el salto. Total. Pero bueno, esa frase de este hombre te vino muy bien. Me vino de maravilla, me relajó, me dijo: mira, no, era una manera de decirme: oye, no pretendas saberlo todo.
quédate en tu ámbito. Claro, y no agobiarse. Pues, sí es verdad que son datos que luego podemos especular, pero los datos están ahí. ¿Cómo es posible que esta gente tuviese determinados conocimientos que ahora iremos avanzando? Porque es que hay cosas, igual que lo del número pi, ya te quedas, solamente con el tema del número pi ya llama mucho la atención. Pero bueno, hay más datos que ahora iremos viendo. Bueno, antes de nada, las herramientas que has usado en la investigación, ¿vale? Porque aquí tengo apuntadas unas cuantas que tú comentas, pero está interesante comentarlas. Geometría, matemáticas, geodesia, dibujo por ordenador, hojas de cálculo, programas astronómicos, el firmamento en el pasado, que ahora veremos lo de los canales estelares, por ejemplo, GPS, arquitectura. Yo no conocía la gematría. ¿Cómo se dice, gematría o gematría? Mira, en castellano es gematría y en catalán es gematría. Por eso igual me los he oído usar entre las dos formas. Las dos maneras, pero en castellano sería gematría. Bueno, ¿qué es la gematría? Bien, la gematría es una experiencia muy personal, porque hubo un momento que pensé que la había inventado. Te lo prometo. Así es. Porque... Y tan a gusto. Sí, pero yo me quedé la mar de contento, claro. Resultó lo siguiente. Yo había hecho un libro sobre la antigua Grecia, se llama El Enamada, o sea, mis libros de poesía han sido escritos en catalán. Y entonces, en el Enamada, antes de recorrerme toda Grecia, lo que hice fue informarme, estudiar, etc., ¿no? Y estudiar historia, estudiar mitología, estudiar lo que sabían los griegos entonces. Es decir, profundicé antes de meterme en el territorio para poder recibir mejor lo que el territorio me decía, por decirlo de alguna manera, lo que la arquitectura me decía también, ¿no? Porque evidentemente me visité la mayoría de los monumentos griegos de mayor prestigio. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Que una de las cosas que me llamaron la atención fue que los griegos lógicamente no tenían numeración arábiga porque es posterior. Y entonces, ¿qué usaban? Utilizaban una letra seguida de un apóstrofe. De tal manera que el número 1, la alfa seguida de un apóstrofe, el 2 la beta, el 3 la gamma, el 4, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenían 8 letras para las unidades, 8 para las decenas y 8 para las centenas. Y la última era el número 800, que era omega seguido de un apóstrofe. Entonces se me ocurrió que además había un segundo orden en el alfabeto, que era el orden numérico de las letras, entre la 1 y la 24. Y se me ocurrió llamarle valor griego a lo que era a lo que después resultaba que la gematría llamaba valor nominal, y le llamaba valor griego porque ese mismo sistema utilizan en lengua hebrea. De tal manera que el valor de la letra, que es el valor nominal, le llamé en aquel momento valor griego. Y al otro, como estaba el orden de las letras, le llamé valor ordinal. Y empecé a estudiar 500 palabras y empecé a ver que pasaban cosas que me hacían pensar que estaban codificadas. Claro, lo extraño era la lengua griega para codificar un monumento egipcio. No lo terminaba de entender. Fiché a una licenciada en historia, en lengua griega, quiero decir, trabajamos conjuntamente, investigamos 6.500 palabras. Y ella encontró un día que eso que yo había, de alguna manera, imaginado, existía. Y se llama gematría. Y además había 2 valores más. Uno de ellos, los valores nominales, les sacaban el 0. Por ejemplo, el 800 se transforma en 8 y sumaban, y eso era el valor reducido. Después había el valor reducido integral, que si el valor reducido era de 35, el valor reducido integral de 3 más 5 igual a 8. 4 valores. De la combinación de esos 4 valores salen otros valores derivados, pero esencialmente en el proceso de investigación he utilizado el valor nominal y el valor ordinal. A veces el valor de adición, que es la suma de los dos, el de sustracción, que es la resta, o el valor cociente. Pero el 90% de la investigación está hecha en base al valor nominal y al valor ordinal. Entonces, ¿eso por qué me interesó? Porque en la Gran Pirámide, cuando una vez la tuve totalmente reconstruida, la empecé a fragmentar y analizar fraccionadamente, me encontré que había una serie de números que se repetían una y otra vez. Y la pregunta es, ¿eso qué será? Y esos números eran el 888 y el 892. Y el 432 también bastante. Y por eso tiré mano
O sea, llegué a pensar que podía tratarse de un código por una razón. Resulta ser que me era muy extraño que el nombre del dios de la sabiduría egipcio, Jeuti, fuese Tot en griego, o es T-H-O-T-H, y se pronunciaría Thoth. Eso es. Entonces me extrañó y me fui a analizarlo, y resulta que en el valor de las letras, el orden, la TH sería, está en la posición 8, la Omicron está en posición 15 y la otra estaría en posición 8. 8, 15, 8. Suman 31. Da la casualidad que 31 es pi al cubo. Claro, el número de las esferas elevado al cubo nos remite a un cubo. Cosa que me interesaba desde el punto de vista simbólico y contradictorio, ¿no? Pero, sobre todo, que me di cuenta que se repetía 2 veces el número 8 y la ciudad de Tot en egipcio se llamaba Gemenu, que significa 8. Pero es que era la capital de la provincia 15. Por tanto, la palabra Tot, que además en valor nominal es 88, en valor ordinal 8, 15, 8 me estaba diciendo la ciudad y la provincia. Empecé a pensar que ahí había un código, y empecé a estudiarlo. Y ahí surgió uno de los primeros interrogantes, que es, vamos a ver, la lengua griega, según se creía hasta ahora, era como muy tarde del 1500 a.C. y el monumento era del 2500 a.C. ¿Cómo se entiende? Lo resolví yéndome a la universidad, y hablando con el catedrático más ilustre de la lengua griega en la Universidad de Barcelona, además poeta y premiado, que era Carlos Miralles, que desgraciadamente murió. Y le dije, mira Carlos, yo lo conocía de años atrás porque había presentado mi libro de poesía en la Facultad de Lengua, concretamente en el Departamento de Clásicas. Y había presentado el libro de poesía allí porque lo había escrito en hexámetros griegos, a la manera homérica, adaptada por Carles Riba, el poeta catalán que transforma los hexámetros, cada 2 hexámetros en un hexámetro y un pentámetro. Hice el mismo ejercicio y todo mi libro estaba escrito en hexámetros y pentámetros. Entonces, Carlos Miralles me conocía de entonces, de esa presentación mía del libro, y le fui a proponer si quería formar parte del tribunal de tesis. Pero le dije, mira, léete esto, porque tengo ese gran interrogante de cómo es que la lengua griega, siendo del 1500, aparece en un monumento egipcio del 2500. Carlos se lo leyó de punta a punta y unas semanas después nos volvimos a ver. ¿Qué me dices? Me dice, chico, no lo sé, pero funciona. Y digo, oye, ¿quieres estar en el tribunal de tesis? Sí, claro que sí. Y bueno, fue un cum laude, un sobresaliente cum laude, que quiere decir que todos los profesores y catedráticos que estaban en el tribunal estaban de acuerdo con los planteamientos que había realizado. Entonces, ese gran enigma se va todavía más atrás, porque el número 888, que es la gran clave de la Gran Pirámide, ya lo hablamos luego, lo encontramos en monumentos mucho más antiguos, como por ejemplo la Esfinge. La Esfinge es del 8º milenio antes de Cristo, no es coetánea de las pirámides. Es decir, las 3 pirámides de Giza responden a un proyecto de geometría y matemáticas absolutamente riguroso, que se basa en la posición de la Esfinge, que a su vez es un monumento astronómico en el cual la posición de los astros a los que se refiere nos están indicando permanentemente el número 888 y el número 892. Con lo cual nos están diciendo, oigan señores, somos la misma civilización, ni que sea 5.000 años antes. Bueno, me quedo con esto porque luego hay que retomarlo, lo que acaba de decir. Son pistas continuas. Sí. Y antes has dicho algo que me ha impresionado, ¿no? Al final son conscientes de que en el futuro alguien tiene que ir leyendo bien el monumento, descifrando el monumento, van dejando un montón de pistas. Sí.
está claro. Y me imagino que a nivel personal, un poco un paréntesis, pero a nivel personal, ¿cómo te vas sintiendo según tú vas tomando conciencia de gente hace tantos miles de años que tiene esa tecnología, tiene ese conocimiento y además saben lo que están haciendo perfectamente de cara a un futuro? ¿Tú qué ibas sintiendo? ¿Te ibas emocionando? Claro, seguro, pero es que además me sentía muy pequeño. Contra más avanzaba en el proceso de investigación, comparándome con ellos, me sentía muy pequeño, pero además me preguntaba, Miguel, ¿qué haces tú metido ahí? ¿Sabes? Fíjate. ¿Qué haces tú metido ahí? Porque claro, quiero decir, es como si me estuvieran dando clases de cosmología, así llamé a la asignatura que impartí en la Escuela de Arquitectura. La llamé Metaarquitectura y Cosmología. ¿Por qué? Porque esa arquitectura va más allá de la arquitectura, por tanto, metaarquitectura. Y cosmología, porque lo que me estaban planteando era una cosmología científica. Pero además con una carga simbólica fortísima. Desgraciadamente, nuestra cultura, nuestra civilización, ha perdido la carga simbólica. Y además ha hecho otra cosa que yo creo que es muy, muy gravosa para el conocimiento, que es la división en departamentos estancos de la universidad y la enorme dificultad para interrelacionarse entre ellos. Es decir, mi diálogo con los arqueólogos, que han sido absolutamente esenciales en todos los 200 años de egiptología que llevamos, tiene una dificultad, que es que desgraciadamente la rama de letras, concretamente los arqueólogos e historiadores son de la rama de letras, no les enseñan ni matemáticas ni geometría. Y por otra parte, a los arquitectos, a las ramas de ciencias, tampoco nos enseñan simbología, ni mitología comparada. Con lo cual, o vas cojo de un lado o vas cojo de otro. Eso es. Tengo el pequeño privilegio de que como poeta he trabajado durante años la simbología. Y de alguna manera era un camino que yo ya había recorrido. Y eso me permitió hacer el puente entre ciencias y letras. Pero, claro, la dificultad es que estos señores egipcios, los antiguos egipcios, utilizaban la astronomía y nosotros en la astronomía no miramos al cielo porque nuestras ciudades, con la contaminación lumínica, no vemos las estrellas. Afortunadamente tenemos unos programas de astronomía maravillosos que sin él no hubiera podido hacer absolutamente nada de lo que he hecho. Y esos programas de astronomía, en la línea de lo que tú decías antes, te permiten reconstruir el cielo del pasado. Oh, fascinante. Y a partir de ahí te das cuenta de cuáles eran sus parámetros, es decir, por qué parámetros científicos se regían. Y la astronomía era importantísimo. Lo que pasaba en los cielos para ellos era esencial. Según avanza tu investigación y avanzamos por el libro, ya mencionas, no tardas mucho en hablar de lo que oculta el 888, el nombre de un dios único, Neterua, dices, ¿no? Así está documentado Neter o Neserua, que significa Dios único, sí está documentado en el cuarto milenio antes de Cristo en Egipto. Vale, ya de momento ya llama tanto la atención al leer esto, porque uno tiene la idea del politeísmo egipcio, que solo hubo un oasis de monoteísmo en la época de Akenatón. Exacto. Y sin embargo, no es así. Exactamente. Vamos a ver, mira, es como si de aquí 5.000 años estuvieran nuestra civilización con los datos que tenemos y dijeran que nosotros éramos politeístas. ¿Por qué? Porque cada ciudad tiene su dios patrono. Por ejemplo, Madrid, San Isidro, Barcelona, Santa Eulalia, Zaragoza, el Pilar, Claro, etc. claro. Y claro, no somos politeístas, porque en nuestra concepción, la concepción cristiana es de un Dios único. Bien, a lo que he llegado a deducir, y eso es una teoría, es que este Dios único era la divinidad primordial preexistente de la civilización científica avanzada de la cual el antiguo Egipto es heredero.
Ahí es nada lo que acaba de soltar. Sí. Ahí es nada. Sí. Por lo tanto... Pero es lo que hay. Tengo pruebas de ello. No, es una pasada, es una pasada. O sea, estamos hablando de... Claro, yo muchas veces me preguntaba, vale, el antiguo Egipto y leías cosas y las pirámides, e incluso en un momento dado alguien te cuenta, en Planeta Encantado, lo cuenta el propio Benítez, como la esfinge es mucho más antigua. Sí. Pero lo espectacular es enlazar ese proto-Egipto inicial Sí. con otra cosa. Es que estamos hablando de una protohistoria desconocida. Estamos hablando de que hay que reescribir la protohistoria. De hecho, en el libro 2, lo primero que hago es establecer una teoría de la protohistoria de la humanidad. Estaríamos yendo más allá del cuarto milenio antes de Cristo. Por cierto, ¿piensas que Sumeria es la cuna de la civilización humana, como se viene diciendo también? Porque eso también está muy extendida, esa idea. Está muy extendida esta idea, pero yo, vamos a ver, no puedo coincidir con ella, aunque sea una protocivilización esencial, seguramente la que hasta ahora se ha conseguido fechar con mayor exactitud, la primera que se consiguió fechar con mayor exactitud. No puedo coincidir con ella porque la Esfinge es del octavo milenio antes de Cristo y la Esfinge es un monumento astronómico espectacular y además es un monumento que denota un conocimiento del movimiento de los planetas que nosotros no hemos conseguido hasta, vamos a ver, hasta el siglo XIX. Es decir, entonces no puedo estar de acuerdo con que Sumeria y Ur sean el origen. Ese origen está antes. Exactamente. Está antes. Bueno, otro dato que me llamó mucho la atención es que dices que solo un 30% de lo que hay en Egipto está excavado. Eso es lo que dicen. Eso es una opinión que yo he oído de personas que conocen suficientemente el Antiguo Egipto y la he repetido desde este punto de vista. Es decir, Egipto nos puede dar sorpresas mañana, pasado, cualquier día. Y la sorpresa principal será hallar la cámara de Keops, que ahora Zahi Hawass, que había sido el máximo responsable de las antigüedades de Egipto, a partir de la aparición de la última cámara encima de la Gran Galería, cámara que no se ha visto todavía, pero se ha detectado un hueco, ya ha empezado a decir, y también la aparición de otra cámara, que es como una especie de vestíbulo detrás y arriba de la puerta principal de la Gran Pirámide, que todavía no se ha pisado, pero se ha fotografiado. Zahi Hawass ha empezado a decir pues, que el faraón puede estar dentro de la pirámide. Es que yo no tengo ninguna duda. El faraón está dentro de la pirámide. No tienes ninguna duda. Ninguna. Pero es que además sé dónde está. Ya sé que puede sonar fuerte, pero para eso estás aquí, para soltar bombazos. No, es que lo digo con total y absolutamente convencimiento porque, como veremos a lo largo de la charla, la Gran Pirámide responde a unas leyes matemáticas y geométricas rigurosísimas. Y esas propias leyes matemáticas y geométricas son las que te revelan dónde está el faraón. Vale. Y te revelan incluso por dónde se puede acceder. ¿Sí? Sí. Es que esto es un viaje muy emocionante, espectacular. Una cosa que no se me puede pasar. Cuando entras a la Gran Galería, ¿qué sensación tienes? ¿Qué le llega a uno de esa maravilla de Gran Galería? Mira, primero de agobio, porque pasas mucho calor por el canal descendente, llegas hasta la Gran Galería y ves una cuesta empinada y gente jadeando, subiendo, y la sensación es, me puedo poner de pie, porque antes iba totalmente agachado, el canal tiene 1 metro por 1 metro aproximadamente, el canal descendente, y después vamos a ver qué me encuentro arriba, ¿no? La sensación importante para mí es cuando llegas a la cámara, es el diseño minimalista de la cámara, es espectacular, es decir, es un paralelepípedo dentro de otro paralelepípedo y su resonancia y todo te impacta, pero el otro impacto lo sufres cuando sales y ves desde arriba la gente subiendo por la Gran Galería, agotada, cansada.
Y en ese momento tuve una sensación que no me la he perdido nunca. ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? ¿Pero por qué el teatro? Para que nos creyésemos que el faraón estaba allí. Es decir, a mi manera de entender lo que hay ahí es una gran maniobra de distracción. Qué bueno. Sí. Entre otras cosas, ¿qué sentido tiene que en la cámara funeraria tenga unos canales estelares? Porque la entrada de aire por los canales estelares pudriría el cuerpo del faraón, que es justamente lo que no querían. Querían mantenerlo, conservarlo. Ahí se entiende efectivamente la maniobra de distracción. Esa es una intuición, no es una certeza, pero esa es la intuición que tuve en 1991. ¿Qué ocurre? Que posteriormente, cuando investigo la Gran Pirámide, me digo, es que no tiene que estar ahí, tiene que estar en este otro punto. Y en esas estamos. En esas estamos. Los canales estelares, la importancia de los canales estelares. ¿Cuáles esas herramientas, por decirlo de alguna forma, a dónde te han llevado? Al vértigo. Al vértigo más profundo. ¿Sí? Sí. Y esto lo incluí en la tesis doctoral. Los canales estelares nos señalan una fecha del futuro. Señalan fecha del futuro. De nuestro futuro. ¿Y ese futuro que señalan es nuestro presente actual? Va más allá de nuestro presente. Va más allá de nuestro presente. La esfinge está relacionada con la constelación del León. Sí. Vale, y los canales estelares con estos programas astronómicos del pasado han sido fundamentales para llegar a la reconstrucción exacta de la pirámide. No. Los canales estelares eran el gran enigma de la Gran Pirámide, con el que cuando me enfrenté creía que no iba a encontrar una solución, en absoluto. Entonces empecé a investigar y me di cuenta que habían algunos egiptólogos que habían dicho que se alineaban con estrellas. Y empecé a averiguar cuándo se alineaban con estrellas. Por ejemplo, Sirio, el canal estelar de la Cámara de la Reina, el canal estelar sur de la Cámara de la Reina se alinea con Sirio. Claro, la pregunta era ¿cuándo? Porque daban fechas más o menos aleatorias. Entonces me planteé cómo podían funcionar los canales estelares. Empezaron a hacer una cosa bastante rara, que es que salen en horizontal y luego se inclinan. Salen en horizontal desde la Cámara del Rey, pero luego se inclinan. Pero la inclinación no es constante. Es decir, es como si durante la ejecución lo hubieran cambiado, como si estuvieran afinando. ¿Vale? Entonces, claro, me quedé con el último tramo y me dije, vamos a ver, que va siempre el más largo, ¿no? Este último tramo, imaginemos que funcionase como un telescopio. Imagínate que el último tramo hubiera sido un tramo recto que fuera hasta el final y le pongo un ojo debajo y me quedo allí con el ojo esperando a que pase la estrella. ¿Cuándo pasa la estrella? Mira, ocurre lo siguiente. Las estrellas salen por el este, como sabemos, se ponen por el oeste y consiguen el punto más alto, su culminación, sobre el meridiano norte-sur, ¿no? Entonces, se trataba de, como estaban perfectamente orientados norte-sur, se trataba de cazar la estrella o el astro que fuera en el momento de su alineación con el canal estelar. Como si el ojo estuviera mirando por ese telescopio cuadrado y lo viera. ¿Qué pasa? Que no todos los años pasan a la misma altura. Porque el cielo, es decir, el eje de la Tierra, hace un movimiento como de peonza, que tarda en cerrarse 25.770 años y se llama precesión de los equinoccios. ¿Eso qué representa? Que durante 12.800 años las estrellas respecto al horizonte suben y otros 12.800 bajan. Si cogemos en el primer periodo o en el segundo, tanto me da, pero apuntamos hasta el lugar, hasta el tiempo más cercano en el que se produce la primera alineación, nos encontramos en que todos se producen, las alineaciones de las estrellas que algunos egiptólogos habían determinado y otras que incluyó, todas se producen en el futuro. Y la pregunta es, ¿por qué? La solución me vino cuando
ese mismo planteamiento me lo hice diciéndome, mira, no sé qué pasa, porque ahí hay 6 estrellas, el Sol y la Luna. Y el Sol y la Luna se alinean 2 veces, porque claro, se mueven más. Y habrá un momento en el que el Sol está alineado y otra vez en que el Sol está alineado con otro canal, ¿no? Y la Luna lo mismo. Entonces tenía 6 estrellas, 8 astros y 10 alineaciones. El número del sistema sexagesimal, el número del sistema decimal y el 8, el número de Tot. Me dije, eso puede ser, y puede ser verdad. Pero lo dejé ahí porque no sabía qué hacer con ello. Bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Me dije, vamos a ver. ¿Y si ese sistema lo hubieran usado para fechar la Gran Pirámide? ¿Cómo? Pues alineando un planeta con los canales, con los 2 canales del sur, porque los planetas pasan por el sur. Y empecé a estudiar y me encontré que se producían 2 alineaciones del planeta más difícil de todos, Marte, porque si se combinan las órbitas de la Tierra y de Marte, sí. Marte es un planeta retrógrado, de tal manera que avanza y luego retrocede, y vuelve a avanzar y vuelve a retroceder. Dos alineaciones de esos canales estelares versus telescopios con el planeta Marte. En la primera se produce a los 3 años de inicio del reinado de Keops, y la segunda se produce 3 años antes de la muerte de Keops. Y me dije, ¿y si nos estuvieran indicando la fecha inicial y final de las obras? Fecha inicial y final, vale. Y entonces, ¿qué hice? Medí los días que pasaban entre una y la otra. 6.216. 7 veces 888 días. El 888. Dije, esto va en serio. ¿Cuál fue el paso siguiente? Me dije, vamos a ver. Ellos tenían un día que era el del tensado de la cuerda, en el que llegaba el faraón, los arquitectos habían situado sobre estacas el perímetro de la pirámide, y entonces él tensaba la cuerda sobre esas estacas y daba por inaugurada las obras de la pirámide. Era como nuestra primera piedra, eso para entendernos. Entonces conté un día por delante y otro día por detrás, que sería el de la fiesta de inauguración. Eso me daba 6.218 días. ¿Qué será esa cifra? La pongo en mi hoja de cálculo, 8,88 multiplicado 4 veces por sí mismo, 8,88 a la cuarta. Madre mía. Entonces me digo, vamos a ver, ¿y cuántos años solares son? Porque yo andaba con la misma que tú, de decir, 23 años. Pues no, señor. 17 años, que es el número de Osiris, más 8,88 días. Es decir, por 3 veces, a través del número 888, el número de lo que para ellos sería el creador, por 3 veces me estaban certificando la fecha inaugural de la pirámide. Por tanto, yo ya tenía la fecha inaugural de la pirámide. Entonces me dije, vamos a ver, si hay estas alineaciones, ¿qué sucede si, partiendo de la fecha inaugural de la pirámide, tomo segmentos de tiempo y los sumo? Bien, y eso me lleva a una fecha que es un 30 de diciembre, que si no tengo en cuenta, es decir, que si hago la rectificación, que no hicieron el cambio del calendario gregoriano, que sobraron entre 2 y 3 días, sería un 1 de enero. Nosotros no sabemos por qué nuestro 1 de enero, no lo sabemos, porque nuestro 1 de enero es el día inicial de nuestro calendario. Y resulta que me están marcando una fecha de un 1 de enero. Por tanto, me están marcando un tiempo exacto de años respecto al día inicial de la era cristiana, en esa fecha específica que me están marcando. La pregunta es, ¿de qué fecha me hablan? ¿Y qué nivel de importancia tiene que tener esa fecha cuando resulta ser que se toman la enorme molestia de cortar perfectamente tallados con grandes bloques de piedra unos canales estelares que atraviesan la Gran Pirámide en dirección norte-sur? Y son 4 de ellos. Es un gran trabajo si no tuviera un gran significado.
Y de eso trato en el cuarto libro. Y en el segundo libro ya lo explico. Ya empiezo a explicar, o sea, en el cuarto libro lo demuestro. En el segundo empiezo a explicar de qué se puede tratar. Bueno, es que la verdad es que hay que coger aire porque uno lo que hace es resoplar. Porque lo siento. Es impresionante. Eres tú quien te has metido en esto, es invitándome. Me he metido en este viaje, pero es que claro, es un gustazo. Gracias, hombre. Acceder a esta investigación, que tú nos estés narrando todo ese viaje que... Claro, yo me estoy emocionando, me pongo en tu lugar a lo largo del tiempo, porque es que todo lo que vas contando es todo un espectáculo, sobre todo la sensación constante de, vale, qué tipo de conciencias, qué tipo de inteligencia, qué tipo de gente que maneja una tecnología. Es decir, a mí me cuesta ver unos simples arquitectos sacerdotes. O sea, ¿ellos de dónde beben? Porque serían muy buenos, pero ¿de dónde bebe esta gente? Ahí podemos especular lo que queramos. No tengo respuestas. No tengo respuestas científicas. Todo lo que puedo hacer es especular. No, y especular es muy divertido, solo que sí, no deja de ser especulación. Claro. No son certezas absolutas. Vale, vamos a ir avanzando. Bueno, aquí hay una cosa cuando tú hablas, por ejemplo, de la Gran Pirámide de una inhumana complejidad, como sí, la cataloga de inhumana complejidad, sí, un increíble saber polidimensional. Sí. Y tú mismo decías la enorme concentración de información científica que tiene, sí, la pirámide. Entonces, y luego además hay una cosa que no se me escape, sí, la tengo que apuntar, el papiro de Huéscar, que de acuerdo con el papiro resulta difícil creer que solo contenga 3 cámaras, la Gran Pirámide. Explícanos esto, ¿qué pasa con este papiro? Espera, antes déjame que te hable del método de investigación pluridisciplinar de la arquitectura, MIPA. ¿Qué es lo que he estado haciendo? Es fundir ciencias y letras y estudiar la Gran Pirámide desde la geometría, desde las matemáticas, desde la astronomía, desde la geodesia, desde la literatura, desde la historia, desde la mitología comparada, desde la lingüística. Madre mía. O sea, qué pasada. Pero claro, yo no soy especialista en la mayoría de estas disciplinas, pero lo que he tenido que hacer es hacer una especie de inversión en ellas para poder entender la extraordinaria complejidad que el monumento tenía. Y hay otra cosa de la que tú me hablabas que a mí me tiene muy desconcertado, que es la interconectividad de los datos que dan. Vamos a ver, mira, si hago así, tú no piensas que te estoy saludando ni que te estoy enseñando 5 dedos, ¿es que no? Yo pienso en un 5. Claro. Pues ese concepto de los socráticos, de los pitagóricos, no de los socráticos, perdón, de los pitagóricos, de que los números eran preexistencias, casi divinidades, les permiten utilizar los números como elementos de combinatoria. Por ejemplo, un mismo número, tú puedes hallar, estudiando la Gran Pirámide, una determinada medida. Lo pones en tu hoja de cálculo y resulta ser que esa medida te da una correlación con el ciclo de la Luna, por ejemplo. Y dices, bueno, es que no solo me están explicando una medida que la he conseguido y que puede ser matemática y geométrica, sino que me están dando una explicación astronómica. O la pones, esa longitud, la pones en proporción con las medidas de la Tierra, y resulta que está proporcional con las medidas de la Tierra. Claro, la pregunta es, ¿cómo son capaces de combinar distintos planos del conocimiento con números que lo que son que dan múltiples informaciones cruzadas? Es decir, ¿cómo cruzan esa información? Es como si tuvieran una mente privilegiada o si tuvieran muchísimos años de investigación detrás o si tuvieran incluso una inteligencia artificial detrás. No lo sé, es una cosa rarísima. Claro, que me desborda absolutamente. Y yo llego a la conclusión de que delante de este monumento yo creo que soy un intérprete, nada más, como diría, un traductor, alguien que ayuda a darlo a conocer, pero... Un transmisor. Un transmisor, pero está mucho más allá de mí. Claro, yo no quiero adelantar un gran final, porque bueno, ya el 888 con lo de Dios único, el Neterúa, entonces no quiero adelantarme a uno de los finales de este libro, pero cuando hablemos de una información que se da al final,
es cuando, según lo que tú estás contando, yo no puedo parar de pensar, bueno, es que eran muy buenos, pero es que les han pasado las chuletas para probar el examen. Bueno, luego lo hablamos. Sí, sí, yo creo que ellos tuvieron el gran privilegio de tener unos grandes maestros. Eso es. Que eso es el privilegio de cualquier hombre que ha tenido un gran maestro, sabe la importancia que es, pues una civilización lo mismo. Fíjate, lo que hablas del 888, hasta ahora lo hemos situado en el contexto espacial, ¿no? Perdona, lo he dicho mal, temporal, porque estábamos hablando de múltiplos de 888 o números asociados a 888 en los días que duran las obras de la Gran Pirámide. Pero es que hay otro elemento espacial mucho más importante. Mira, en el análisis del monumento yo me planteé cuál sería el perímetro, es decir, las aristas del monumento, ¿no? ¿Cuál sería el perímetro? ¿Cuál sería la superficie vista, sin contar la cara del suelo, ¿no? Y cuál sería el volumen del monumento. Y me lo planteé en codos reales. Ya hemos dicho que 314.159 sería la superficie, porque era 100.000 veces el número pi. Entonces lo planteé en números enteros, ¿no? Hice ajustes con los decimales. Entonces me dan un número de codos reales de perímetro que da la casualidad de que a través de la transformación de codos reales y metros, que luego te explico, es un número exacto de metros, número exacto de codos reales, número exacto de metros. Por tanto, lo que llamo una unidad de transformación entre medidas. Unidades, o sea, números enteros de codos reales igual a números enteros de metros. Y me dirás, bueno, pero te has vuelto loco, el metro es del siglo XIX, de finales del XVIII, principios del XIX, ¿cómo demonios está en la Gran Pirámide? Pues no lo sé. Pero lo que sí que te aseguro es que una vez reconstruida yo cojo esas cuatro aristas que se levantan hacia el cielo, y las cuatro aristas en la reconstrucción son 218,00 metros cada una. Y me dirás, hombre, pero te lo puedes haber hecho venir bien. Ahora te cuento que no me lo he hecho venir bien. ¿Cómo? Resulta que tomo perímetro, superficie y volumen en codos reales y me dan tres cifras que las sumo y me dan un número de 8 cifras. ¿Por qué las sumo? Porque utilizo teoría de conjuntos, que es algo muy elemental que explican en los primeros cursos de matemáticas. Es decir, yo cojo la cesta frutas y ahí dentro puedo meter manzanas, peras y plátanos y sumarlos. Pues cojo la cesta codos reales y ahí pongo los codos reales lineales, cuadrados y cúbicos y los sumo. ¿Vale? Entonces encuentro que la suma de esto me da un número de 8 cifras. Y las cuatro primeras lo identifico como un número matemático. 1830, es un número matemático. Y se me ocurre, ¿y si lo parto por la mitad y sumo las cuatro cifras delante y las cuatro cifras de detrás? Y ahí me sale un número múltiplo de 888. Toma ya. Espera. Pero como he encontrado qué correspondencia hay entre codos reales y metros, que es el número phi o divina proporción elevado al cuadrado dividido por 5, hago lo mismo con los metros y me vuelve a dar lo mismo, múltiplo de 888. Y me digo, ¿y qué pasa si, como tengo una matriz de 3 por 2, hago una matriz de 3 por 3, si sumo codos reales más metros, vuelvo a sumar y me vuelve a dar un número que a su vez vuelve a ser múltiplo de 888. ¿Qué significa esto? Si queréis, no sé si lo podéis llevar a la cámara esto. ¿Qué significa? Sí, sí lo podemos llevar. Sí. Significa que si hubiera habido un solo codo real de error, sea en longitud, sea en superficie, sea en volumen, es decir, medio metro de error, no se cumpliría. Por tanto, ¿con qué me encontré? Con un certificado milagroso de que la reconstrucción que había hecho de la Gran Pirámide era total y absolutamente exacta. Vamos a acercarlo. Dime, a ver, el técnico detrás de cámara, si se ve bien que se vea bien ahí. Imaginaros lo que representa esto. Entonces, ¿qué hice con esto? Me fui a ver al decano de la Facultad de Matemáticas,
a varios especialistas en matemáticas para preguntarles, oiga, ¿cómo lo hicieron? Porque evidentemente yo no lo supe resolver. Y en este momento aún no sé cómo lo hicieron. No he encontrado ningún matemático que me lo haya podido explicar. Si a través de la cámara hay algún matemático que me lo sepa explicar, pues de verdad que agradecimiento eterno. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber es qué nivel de matemáticas tenía esta gente para ser capaces de hacer algo así. Porque el tema todavía es más complicado. Es decir, si yo me voy y estos 3×3, esta matriz de 3×3, sumo todas las cifras y las transformo en un solo número, tengo en un cuadrado de 3×3 tengo 9 números. De esos 9 números, a su vez, sale un número que es el número de meses lunares de 888 años. Pero la pregunta que me hago es, vamos a ver. ¿Qué pasa? Estos señores parten de una matriz de 3×3, es decir, de 9 números, los hacen crecer hasta llegar aquí y luego los transforman en una pirámide. Vamos a ver. No sé cómo se hace para pasar de la matriz de nuevos números a estas cifras de aquí, pero como arquitecto os puedo asegurar que a mí me dan una pirámide de estas características y teniendo ordenadores me puedo pasar la vida para intentar conseguir estos resultados y no conseguirlo. No sé cómo lo hicieron. Sabes que lo han hecho, pero no hay forma de saber cómo lo han hecho. Yo lo ignoro. Bueno, ya has hablado de la precesión de los equinoccios, que aquí también, bueno, pues el periodo de tiempo más largo que podemos calcular en cuanto a través de la naturaleza, que puede medir la humanidad, pero fíjate que hablas aquí de que es un auténtico marcador equinoccial, que esto de la precesión de los equinoccios, como todo lo que estás diciendo, todo el rato es cómo pueden saber esto supuestamente estas personas tan primitivas. Claro, pero fíjate que, es decir, una cosa es el conocimiento fragmentado. Vale. Ya se ha dicho que los egipcios conocían la aparición de los equinoccios. Eso representa miles de años de observación del cielo, también te diré. Pero imagínate que aceptamos esto. Vale. Pues que el tema no es este, el tema es cómo cruzan los datos. Cómo consiguen datos entrecruzados sobre datos entrecruzados sobre datos entrecruzados. ¿Cómo lo hacen? No sabemos cómo lo hacen, pero evidentemente con una extremadamente alta tecnología. Tú antes mencionabas la inteligencia artificial. O sea, esto es ciencia ficción. O como cerebros privilegiados. No lo sé. Es que no lo puedo saber. Mira, como científico lo único que puedo hacer es insistir en lo que he encontrado. Esas son mis certezas. Y esas certezas son absolutamente demostrables porque en este libro y en los otros 4 libros de investigación no admito, salvo rarísimas excepciones, ni un nivel de precisión inferior al 99,995%. Madre mía. Es decir, quiero decir, sí, alguno puede estar en el 99,99, pero por debajo no. Con lo cual, es decir, lógicamente yo cometo errores cuando hago cálculo. Si estoy tomando la distancia entre 2 ciudades y de esa distancia entre 2 ciudades me sale algo a nivel astronómico muy importante, si el error entre lo que podía haber encontrado y lo que he encontrado es superior al 0,005%, no lo incluyo. Vale. ¿Vale? En eso eres absolutamente estricto. Claro, es que es la única manera de poder conseguir certezas. ¿Me explico? Es decir, perfectamente. O sea, a partir de ahí podemos especular lo que quieras, pero mi camino no es especular, mi camino es ofrecer datos científicos a la comunidad científica. Y al lector, claro. Tú fíjate cuando la cuadratura del círculo, el número de oro, los 4 puntos cardinales, la distancia al Sol, el metro antiguo, la frecuencia musical, el número de las cuerdas, es que son todo tipo de conocimientos y lo que dices tú, cruzados, combinados perfectamente, que efectivamente nos supera un poco de qué metodología, cómo lo han hecho, cómo lo han conseguido, pero la realidad es esta. Eso es lo que yo demuestro. Que a mí me parece, pues eso, lo espectacular de esta investigación, deseando que salgan los demás tomos, que bueno, habrá que esperar. Bueno, estoy terminando, a ver, es que los otros 4 los he escrito conjuntamente porque están íntimamente
entrecruzados, interrelacionados, ¿no? Vale. Entonces, claro, no me podía permitir sacar el número 2 si resulta ser que saco el número 2 y después en el número 5 lo tengo que rectificar. Vale. He preferido esperarme. Ahora el 2 lo tengo prácticamente listo, he revisado el 3, el 4 lo tengo, estoy prácticamente terminando la revisión y me faltará por revisar el 5. Pero el 2 ya estoy en condiciones de sacarlo porque lo que viene detrás no le va a incidir, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, has mencionado pues, varios conocimientos que descubrimos en el 19 y en el 20. Me viene a la cabeza este libro que leí hace muchos años del profesor José Álvarez, argentino, que aquí hablaba del metro y cómo le impresionaba, pero si el metro se ha descubierto hace muy poco. Claro. Y este nunca lo olvidaré. Bueno, aquí hablas de una sorpresa en el año 2005 al reconstruir la Gran Pirámide, que ahí hay un momento histórico en esa reconstrucción. Bueno, de hecho, cuando yo la primera vez que leo en la investigación, has reconstruido la Gran Pirámide, exactamente has reconstruido las medidas exactas, eso claro es histórico también. Es lo que demuestra la ley del 888. Es decir, yo podría decir, sí, creo que la he reconstruido, pero a partir de la ley del 888 sé que he reconstruido el modelo de la Gran Pirámide. Lo que pasa, claro, la pregunta es, si yo necesito ordenadores para hacer la reconstrucción, ¿cómo diseñaron ellos el modelo? Volvemos a lo mismo. Tenéis en el libro la reconstrucción exacta de la Gran Pirámide, perfectamente justificado. Os va a encantar. Y tú decías que hay un momento en el 2005, ¿no? Bueno, en el 2005. A ver, porque yo aquí tengo anotado sorpresa en 2005 al reconstruir la Gran Pirámide. Momento histórico. Bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre? Y en la Gran Pirámide estaba recubierta por una capa de bloques de piedra caliza de Tura. Así es. Una cantera cercana, perfectamente polimentados. Pero con terremotos, hubo varios terremotos que los desprendieron y luego se los llevaron para hacer palacios y puentes en el Cairo. Y queda una hilada en la cara norte que ha servido para que se mida con una precisión de más o menos 1 minuto de arco. Entonces he utilizado esta medición y el primer paso que di para poder reconstruir la Gran Pirámide fue determinar su inclinación exacta. Uh-huh. La inclinación exacta de la Gran Pirámide resulta ser un número famoso en la antigüedad, el 432. Es 2 veces 6 por 6 por 6. Sistema sexagesimal. Pero 432 por 432 es el número exacto de de segundos de arco de la inclinación de la pirámide, que coincide con 51,84 grados. Vale. Esta inclinación tiene un hecho muy particular, que es que 432,00 son los segundos de 12 horas. Y claro, si coges las cuatro apotemas que tienen esta inclinación, las 4 caras de la pirámide, resulta que es 864 por 864. Y 864,00 son los segundos de un día. Por tanto, se están identificando como un monumento solar. Acuérdate que los hijos de Jufu, de Keops, ya se llamaron Jef-Ra y Jedef-Ra, es decir, nombres asociados al dios Ra. Pues resulta que el monumento se está definiendo claramente como un monumento solar a través de su propia inclinación, asociada al 864. Madre mía. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le doy justo en el centro de las caras laterales la inclinación esta de 432 por 432, oh sorpresa, no llega hasta la altura que definió Petri, que todo el mundo andaba por buena, que eran los 280 codos reales de altura, que además está proporcionado con la distancia al Sol. Y me pregunté, bueno, ¿nos hemos quedado cortos? Porque es que la geometría te lo da claramente. Si los bloques tienen esa inclinación, no llegan arriba, ¿qué pasa? Y me dije, falta algo. Entonces pensé, bueno, falta el piramidón. Pero claro, el piramidón es del vértice para abajo. Y si era del vértice para abajo, tenía que poner algo del vértice para arriba. ¿Qué podía ser? Y me fui a mirar piramidones de otras pirámides que han sobrevivido y resulta que siempre veían soles alados. Y me dije, bueno, ¿y si en vez de dibujar el sol alado lo pusieron arriba?
qué hubiera pasado si lo hubieran coronado con una esfera. Entonces miré cuál era la primera medida, porque la inclinación me llegaba hasta una altura que además era matemáticamente mágica, porque era 277,777 periódico. Y eso no es otra cosa que 1.000.000, el número del infinito, dividido por 3.600, que es el número de lo infinitamente pequeño, porque el grado y la hora se dividen en 3.600 partes. Por tanto, lo infinitamente grande dividido por lo infinitamente pequeño, cosmología otra vez, nos daba la cima de la pirámide. Y me dije, bueno, a ver, desde aquí hasta arriba, de los números matemáticos que he encontrado, ¿cuál podría ser? Y se me ocurrió que el diámetro de la esfera podía ser el número E, en 271,83, que es el número que define la curva de un collar cogido por los dos lados, una catenaria, ¿no? Ese número es un número de crecimiento infinito, pensé que podía estar asociado a la divinidad, y me dije, vale, muy bien, voy a poner ahí la esfera. Y eso me representaba tener que truncar la pirámide. El vértice quedaba truncado. Y por el plano que lo corté, quedaba una pequeña plataforma y la medí. Y el perímetro era pi. Entonces me dije, pi y e, esto pinta bien. Esto pinta bien. Entonces fue cuando la medí y me dio 100.000 veces el número pi. Por tanto, la esfera, tal como la he encontrado, no era otra cosa que el momento, simbolizaba el momento culmen del Sol cuando corona una montaña. La gran foto de una montaña es buscar que el Sol esté justo encima. Pues es esto. Toma ya. Es esto. Y entonces me pregunté, ¿qué más podía simbolizar? El mito de Sísifo. Claro, construir una civilización es algo que lleva miles de años. El momento culmen de una civilización, ¿cuál es? La estabilidad de lo que es inestable, el equilibrio entre los contrarios. ¿Qué más inestable que una esfera puesta en la cima de una montaña? Total. Y me dije, Sísifo sube la piedra condenado por los dioses hasta arriba, y entonces los dioses le obligan a tirarla boca abajo, volver a bajar y volverla a subir arriba, que no es otra cosa que, a su vez, el mito característico del nacimiento y destrucción de las civilizaciones. Por tanto, me dije, esto es el mito de Sísifo. Y por tanto, ¿qué pasaría razonablemente en los primeros tumultos que se produjeron al final del Imperio Antiguo con el primer periodo intermedio? El bárbaro de turno subiría arriba con una parpalina, apalancaría la esfera, pensando en recuperar el electrón, que era oro más plata, una aleación de oro y plata, y quedarse el oro que recubriría a la esfera de piedra. Entonces entendí que tenía todo el sentido, y tenía todo el sentido también desde el punto de vista simbólico y mitológico, que es lo que comentábamos antes de la capacidad de casar ambos conocimientos. Total. Y luego pasó otra cosa mucho más importante todavía, que es que esta es la misma imagen que tenemos en el billete de $1. Es verdad. Que la masonería ha recuperado, desde Dios sabe qué conocimientos, o desde Dios sabe qué tradición, y es el ojo que todo lo ve, que en el tiempo de los egipcios era el ojo de Horus, y por tanto que representa la divinidad. Y entonces eso me hizo pensar, vamos a ver, imaginaros que eso fuera el ojo de Horus, le pongo la pupila en el centro, me imagino la superficie de la Tierra lisa como si fuera el mar. Ese ojo, ¿qué longitud de visión tendrá? Y ahí viene la gran sorpresa, 43.200 metros. Otra vez el número 432, que además son las horas, los segundos de 12 horas. 43.200 metros. Por tanto, ya entiendo por qué la Gran Pirámide se llama el horizonte de Keops, porque el horizonte definido desde el ojo de coronación de todo de la circunferencia cuyo diámetro fuera 43.200 es el horizonte de Keops. Y ese horizonte de Keops en el libro 2 se demuestra que va muy lejos en el cielo. Va muy lejos en el cielo. Nos va alguna constelación.
nos sirve para calcular Increíble. la distancia a una estrella. O sea, la distancia de una estrella que hoy en día se sabe, recientemente se sabe, sabían esa distancia. Ese es el horizonte de Keops, llega hacia... Bueno, Es esa estrella. me imagino que hablamos de muchos años luz. No tantos. No tanto. No tantos. No tantos. Bueno, en el tomo 2 sabremos cuál es la estrella, pero bueno. Sí, claro que lo sabremos, sí, sí. Bueno, es increíble. Bueno, también me impresiona mucho todos los conocimientos que tú vas descubriendo, estos momentos históricos, pero que tú seas capaz de hacer toda esta investigación, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, Porque yo años de dedicación. ya me bloqueaba con una raíz cuadrada en el colegio. A mí me hablas de logaritmos neperianos. Bueno, en los estudios de arquitectura tuvimos bastantes matemáticas, pero también te diré que las matemáticas que he incluido aquí son de secundaria, ¿eh? No hay integrales, no hay derivadas, no hay cosas de este estilo, porque lo que ante todo me interesaba era que llegase a un público con un nivel medio alto de conocimiento, ¿no? Es decir, que... Y también te tengo que confesar que con el paso de los años también las tengo bastante oxidadas, ¿eh? Sí, pues, si te digo yo las mías... Pero sí tengo que decirle al público, a los millones de televidentes que están viendo el programa, no solamente de la Tierra, sino de fuera, pero deciros que Miquel además hace, cada cierto tiempo en el libro, hace unos excelentes resúmenes en negrita que ayudan mucho al lector, ¿vale? Para poder avanzar y poder entender. Son resúmenes que te tengo que decir que a mí me han ayudado mucho. Los resúmenes en negrita y cursiva lo que hacen es recoger todos los descubrimientos realizados. Los hallazgos que se van realizando quedan marcados, porque te aseguro que cuando quiero repasar el libro, si no me pierdo. Entonces, primero que me ayuda. Para ti mismo, o sea, es un favor que te haces a ti mismo, pero no me extraña, aunque seas el autor, es que es un volumen de conocimientos. De hecho, ahora mismo en la entrevista, joder, estás dando mucha información, muchos datos, que yo ya me quedo alucinado. Y es verdad que hay apartados de resúmenes, conclusiones, que vais a ver durante el libro. O sea, yo os sigo recomendando, porque como decía antes al principio, enriquece una biblioteca, enriquece el intelecto y de verdad abre la mente de una forma, un gran abanico. Bueno, vamos a seguir avanzando. Podemos hacer un parón ahora y descansar y seguimos avanzando. Perfecto. Si os parece, llevamos ya 1h15. Terminamos esta primera parte. La segunda parte os va a encantar porque vamos a ver más conclusiones y más descubrimientos. Venga, nos vemos en la segunda parte. Hasta ahora, pues.